Tendencias tecnológicas. En Puntos Cardinales. Tres 52 minutos de la tarde. Y en nuestra sección dedicada a hablar de tecnología, vamos a hablar de tecnología aplicada al mercadeo. El neuromarketing, esta especialidad del mercadeo que se centra en el estudio del comportamiento del consumidor, ha avanzado muchísimo gracias a la tecnología. Y a pesar de que utiliza técnicas de la psicología y las comunicaciones, tiene una amplia gama de herramientas tecnológicas que les permiten lograr resultados cada vez más efectivos y precisos. Bueno, y para hablar de esta tendencia tecnológica, tenemos como invitado al doctor Alberto Apicella o Apicella, especialista en neurociencias y neurobiomarketing en Milano, Italia. Bienvenido, doctor Apicella. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto, un placer, emocionado de estar aquí. Bueno, de eso se trata el neuromarketing, ¿no? De medir emociones más allá de la palabra. Ok, medir emociones más allá de la palabra. ¿Y cuál sería la aplicación de esto? ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, en la era de las economías muy maduras, ¿verdad? El, el marketing emocional en un contexto donde, si se quiere, estamos saturados de opciones. El marketing emocional es la vía para generar un posicionamiento mental y cerebral en los consumidores, ¿no? O sea, es una neuropersonalidad de marca o de producto que vamos a medir y que vamos de alguna manera a modelar con técnicas eh, no verbales de medición del sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? De la actividad neuroquímica, de la actividad eléctrica cerebral, dependiendo la tecnología que utilicemos, puede ser de la hemodinámica cerebral. Y bueno, cada variable tiene un significado psicológico, un significado emocional, que es el que nos interesa medir y conocer y comprender para interactuar con el consumidor, con el cliente, con el público. Porque incluso esto se ha aplicado ya hasta en campañas políticas. Más allá de preguntar a alguien por quién tendría la intención de votar en un proceso electoral, ese focus group en el que se argumenta, ahora se hace para medir el rechazo o aceptación que puede tener, pero no solo por lo que dice, sino por lo que tu cuerpo demuestra, que ocurre cuando ves o escuchas a determinado candidato. Sí, es muy interesante también en un sector a lo mejor hiperpolarizado, ¿verdad? Que nos ayuda también a afinar algoritmos, porque bueno, al final queremos creer que la palabra tiene la última palabra, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en un ambiente hiperpolarizado como puede ser el político, también sirve para no comprender siempre, bueno, es un territorio, el neuromarketing es un territorio heurístico de investigación donde se continúa, estamos tratando con la inmensa complejidad del ser humano, ¿no? Ponte, por ejemplo, la libertad individual. Los neurocientíficos actuales la llevan a unas zonas del cerebro que se llaman los microtúbulos, donde ocurren procesos cuánticos, ¿no? Entonces la libertad es un proceso cuántico indeterminado por el momento, ¿no? Y a veces una campaña política nos puede servir inclusive para afinar mejor los algoritmos de medición. No sé si me explico. Ujú. A ver si yo logro entender algo de esto, doctora Pichela, ¿no? Porque ¿cómo estandarizas la información? Por ejemplo, yo me pongo a medir qué ocurre con un estímulo, ¿no? Una palmada, supongamos. Entonces, en determinada persona
ese estímulo produce en el cerebro, en las mediciones, algo, pero en otra persona otra cosa. Entonces, ¿cómo se estandariza esa información que pueda servirle a una campaña de marketing? Bueno, en primer lugar hay vías ya conocidas, ¿verdad? De cómo funciona el cerebro cuando algo le agrada, ¿no? Cuando se activa la zona de conductas orientadas a metas o placer o la zona de inhibición emocional, porque es algo que te disgusta y te alejas de eso allí. Pero no es Este, cultural eso, no es cultural. Claro, puede es ser, cultural. Por puede ejemplo, ser. qué sé yo, en una cultura X, una persona que eructa, eso está muy bien visto y todo el mundo lo celebra, Sí, eructó y hay aplausos. Y en nuestra cultura eso sería algo espantoso. claro, pero Entonces, ¿cómo mides esto? ¿Cómo lo universalizas? Es lo que le pregunto. es que yo creo que no Fíjate, puede ser universalizado porque la Bueno, campaña de bueno, mercadeo que se utiliza en una cultura o en un país no es la misma que en otro, ¿no? vamos a ver qué nos dicen. Porque, fíjate, las expresiones faciales del rostro son universales, son filogenéticas, ajá. son transversales a toda la humanidad, ¿no? Tú vas a una tribu que no ha tenido contacto, si es que aún quedan, con la civilización y sus expresiones faciales de gusto, disgusto, sorpresa, rabia, son iguales a las tuyas, a las mías, a las de cualquier otro. Nosotros lo que hacemos es metafóricamente y realmente medir esas expresiones emocionales que produce un eructo, por darte un ejemplo, y bueno, determinar que en esa cultura produce una valencia positiva, emocional positiva o negativa. O sea, el tema cultural eh, está considerado, es parte del imaginario colectivo, ¿no? Cultura es un grupo de personas que tienen los mismos valores industriales, artísticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la Yo, idea yo es lo medir. digo, yo lo digo porque en el mundo del mercadeo, por ejemplo, uno siempre nota que se dictan pautas del mundo anglosajón que en el mundo hispano, el mundo latino, no tienen vigencia. Entonces, porque hay un esfuerzo por internacionalizar algunas pautas que no funcionan en otras latitudes, en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, para una empresa grande de creatividad, de publicidad, hicimos un análisis de unos comerciales en un tono muy gracioso en Argentina, de Argentina, los querían tropicalizar en España, ¿no? O aterrizar en España y quieren ver si el humor argentino es igual en España y se pueden ahorrar toda la creatividad, ¿no? Del comercial. No Por creo, darte no parece, ¿no? por darte un ejemplo de cómo nos ayudaría el neuromarketing. Recuerda que el neuromarketing es una investigación y los objetivos iniciales, el setting inicial de la investigación, es la que te va a decir el acierto, o sea, es la que va a hacer que sea productiva, provechosa, ecológicamente válida, y bueno, que sea eficaz. Ujú. Todo Muy bien. depende de los objetivos. Si tu objetivo es el eructo, saber si es bien visto o mal visto, sería, o sea, pudiéramos medirlo y comprobarlo. Exacto, yo creo que es más como de verificación, qué cosas te hacen agua a la boca, no Y son que no, quizás y que exacto, no. y que no. Muy bien, Qué bonita metáfora, excelente. Muchísimas muchas gracias por gracias. A estos usted, minutos. Alberto Apicella, fundador de Neurobiomarketing en Milano, Italia, doctor en neurociencias y psicólogo. Y a esta hora escuchamos a Lauryn Hill con Can't Take My Eyes Off You.